¿Cómo les va? Buenas noches. Afortunadamente en la Argentina estamos discutiendo sobre el tema del aborto. Y yo quiero hablar sobre el tema del aborto legal, gratuito y seguro para la gran cantidad de mujeres que abortan en la Argentina. Hay una realidad que algunos quienes discuten estos números, ¿por qué no hay encuestas oficiales? Porque los abortos clandestinos no figuran en ningún lado. Entonces, hablar de 450.000 abortos clandestinos por año, para algunos es una locura. Pero yo, como decía en una discusión que tuvimos hace unos días en el diario de Mariana, quieren que no sea 450.000, vamos a la mitad, 225.000. O a la mitad de eso, 110.000 abortos clandestinos. Es una locura que pase eso en la Argentina. ¿Y por qué pasa eso en la Argentina? Pasa porque esto no está legislado y porque toda esa cadena empieza a pasar un montón de cuestiones en la que, insisto, siempre el que peor las pasa es el más pobre, la mujer más pobre, porque recurre a los peores lugares, a las peores situaciones, a un montón de abusos por parte de quienes practican los abortos clandestinos en los lugares más oscuros que nos podamos imaginar. La Argentina debe discutir esto ¿desde qué lugar? Para mí, desde la salud pública, no de una discusión ideológica. Acá no hay nadie que fomente la muerte de alguna vida, de ninguna manera. Quienes defienden que se legalice el aborto o quienes están en contra de esto. Nadie quiere la muerte de nadie. Y con más razón, si el Estado es el que toma esto como una cuestión de salud pública, le va a garantizar la situación de salud a cada mujer que debe someterse a eso. Porque al margen de la presión, de la situación, de poner en juego su cuerpo, también enfrenta a quienes sostienen que esto es un delito y quienes incluso deberían afrontar alguna cuestión ante la justicia. La mujer que se lo hace, el médico que se lo hace. Esto es algo que el Estado argentino debe poner sobre la mesa. Por eso yo lo que digo es, hablemos de una realidad concreta, que es el aborto clandestino, la gran cantidad de abortos clandestinos que hay en la Argentina. Entonces, no pongamos a discutir que algunos fomentan la muerte u otros defienden la vida. De ninguna manera esa discusión, afortunadamente en todos estos días de largo debate, ha quedado de lado, ha quedado ese argumento absolutamente fuera de lugar. Después a cada uno le puede parecer que está bien o no legalizarlo, pero a nadie quiere hacerse un aborto. No es porque haya una ley, una legalización del aborto, alguien va a comenzar a abortar como quien se hace un tatuaje. Es decir, esto es ser poco serio. Entonces, quienes están por una posición o por la otra, debemos ser absolutamente serios. E insisto, el aborto es un tema de salud pública y el Estado debe responder ante eso. Tiene que haber campañas de educación sexual, tiene que haber campañas de distribución de preservativo, de ver cómo las mujeres, todas las mujeres acceden a pastillas o a diferentes métodos anticonceptivos como el DIU, pero eso es una política de largo plazo. Todos queremos que nuestros hijos tengan una educación sexual adecuada en la escuela, pero esto son políticas de largo plazo, que pasan por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, por una decisión política que se toma desde lo más alto. Pero los plazos son largos, y mucho más en la Argentina. La Argentina es un país pobre, y en un país pobre, las mujeres pobres que tienen que abortar o que deciden abortar, están en un muy feo lugar. ¿Qué debemos hacer? Garantizar la salud para cada una de ellas. Por eso insisto que la discusión tiene que ver con la salud pública, y ahí es el Estado el que debe dar las respuestas adecuadas. Vamos a hablar de estas cuestiones y vamos a hablar de cuestiones de la política nacional con un analista al que respetamos y queremos mucho, que es Juan Germano, director de Isonomía, para analizar un poco la situación del gobierno, del peronismo y de toda la política en la Argentina. Aquí, en Las Cosas Como Son. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Martín, te puedes conectar gratis a internet para hacer lo que quieras. Facebook, Instagram, mandarle WhatsApp a todo el mundo. Aprovechalo y navega sin gastar tus datos. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En el municipio de La Matanza entregamos por tercer año consecutivo los libros de textos en todas las escuelas públicas del distrito. Nuevamente, cada alumno de los jardines y las escuelas primarias tienen los libros que necesitan para aprender en forma gratuita. Los libros son de los chicos. En La Matanza trabajamos para garantizar que todas nuestras niñas y niños tengan las mismas oportunidades. A la escuela mejor con libros. Matanza avanza. Intendencia Verónica Magario. Tenemos todo para conectarnos. Movistar ahora también es internet en casa y teléfono fijo. Elegí móvil, internet y fijo. Movistar, elegí todo. La nueva credencial PAMI llega a tu casa. Te la enviamos por correo. No tenés que hacer ningún trámite ni pedirla en tu agencia. PAMI. Muy bien, Juan, gracias por venir, ¿eh? Un gusto. Un gusto, como siempre. Bueno, yo recién hablaba del tema del aborto y claramente sorprendía la historia de que Mauricio Macri, supuestamente un presidente de derecha, habilitara esta discusión que una presidenta progresista, entre comillas, no habilitó en 2 mandatos o en 3 mandatos junto con su ex esposo. Y sin embargo, los números en este sentido lo han ayudado a Macri en la sociedad. Sí, a ver, hay una sociedad que independientemente de lo que piensen, si están a favor o en contra, o inclusive los que no tienen definición, masivamente están a favor de que el tema se discuta. Claro. Estás hablando de que cerca del 70% de los argentinos te dicen, discutamos el tema. Claro. Entonces, en ese sentido me parece hace tiempo una definición interesante. Y después un tema sensible, por supuesto, en donde la ciudadanía o parte de la ciudadanía no era un tema que estaba en la agenda. Claro. Entonces vos lo traes al debate y tenés una Argentina muy pareja, muy mitad y mitad. Claro. En términos de, digamos, con un 30% muy a favor, un 30% muy en contra, y después 20 y 20, con ciertos matices, más tendiendo a favor y más tendiendo en contra, lo cual te muestra una sociedad muy polarizada por este tema. Y a mí lo que me parece es que, bueno, es un tema que llegó para quedarse. Sí. Ahora, Macri, ya te voy a vos como analista político, abre esto por una cuestión de decir, voy a sorprender políticamente, o le parece que como un montón de estas cosas que pasan en la sociedad, que es que el aborto está naturalizado. Todos tenemos una exnovia, un primo, un hermano, un pariente, y mucho más amigos que han pasado por esa situación. Creo que tiene que ver con símbolos de época, tiene que ver con que la verdad que te cuesta mucho a los gobiernos occidentales modernos, hablamos de ahora de Cambiemos, pero uno cuando mira el mundo, la verdad que te cuesta mucho catalogarlos en los históricos términos de izquierda y derecha, ¿no?
Y entonces lo que vos tenés es mucha complejidad en la sociedad, en los apoyos, ¿no?, que tienen esos gobiernos, e inclusive dentro de cada gobierno, lo vimos en la discusión del tema aborto, dentro de todos los espacios políticos, Claro. Has tenido posiciones encontradas, lo cual te muestra, creo que es una foto de la época. Sí. Digamos, una sociedad compleja, una sociedad mucho más sofisticada, y que te cuesta mucho catalogarla tanto en peronismo, radicalismo, o en izquierda y en derecha. Sí. Digo, son un momento mucho más que muchos colores adentro, ¿no? Claro. Estamos asistiendo, al margen de esto, a la cuestión del regreso al Fondo Monetario, la situación del argentino, de algunos sectores sociales, muy atento al dólar. ¿Te parece que este es el peor momento del gobierno de Macri? Mira, yo te diría, es el peor momento de la política desde hace bastantes años. Si vos mirás la película Macri, la historia Macri desde que es gobierno a la actualidad, vos por supuesto ves un desgaste, a veces con mayor velocidad, otras con menos, pero ves un desgaste conceptual en las principales figuras del oficialismo. Digo, como toda gestión se va desgastando. Ahora, no solo que nadie o ninguna figura opositora toma lo que el gobierno pierde, digo, no ninguno que crece, sino que es mucho más grave todavía, Pablo. Todos van perdiendo a mayor o a menor velocidad. Entonces vos mirás a las 5 o 6 principales figuras de la oposición no kirchnerista y vos ves que del principio de mandato de Macri a la actualidad todas han perdido imagen. Vos mirás las 2 o 3 principales figuras del kirchnerismo y están muy sostenidas, muy cerca de su piso. Entonces, acá creo que la discusión es más profunda, y es que hay una clase dirigente que no está dando las respuestas que la ciudadanía espera. Y déjame expandir un segundo la respuesta. En el año 2015, cuando Macri terminó siendo presidente, si uno miraba los perfiles de Macri, de Massa y de Scioli, uno encontraba que era en parte lo que la ciudadanía pedía. La verdad que un perfiles de liderazgos distintos, menos intensos, más tendientes al diálogo, a encontrar lugares comunes para avanzar. Bueno, pasaron 2 años y pico de ese 2015. La ciudadanía sigue pidiendo exactamente lo mismo. Pero estos están sufriendo un desgaste, uno en el poder y los otros muy lejos. Exactamente, porque lo que la ciudadanía está pidiendo es, señores, no me traigan más problemas a mí, pónganse de acuerdo y solucionen problemas. Entonces, ahí es donde me parece que la clase dirigente entera está en falla. Y, como siempre, la verdad que, así como se quebró el vínculo en 2001, hoy estamos lejos de eso, pero el vínculo se quebró en 2001, la democracia, la política, a los tumbos como pudo, fue armando de vuelta la soga, ¿no? Pero yo siento que ahora estás en un momento de tensión nuevamente, que hay que prestarle mucha... Igual yo corro lo político del 2001, y estoy de acuerdo con vos que estamos muy lejos de eso, pero en la cuestión de cómo la gente mira a los políticos, veo una cosa parecida, de acuerdo a tu radiografía. Bueno, hay algo de eso. Vos fíjate que es muy interesante, cuando vos mirás análisis de... Y no le pongo nombre propio, pero intendente, gobernador, presidente, independientemente del color partidario de cada uno de los gobiernos, cuando vos medís, les va mucho mejor a los que se llevan bien, aunque sean de partidos distintos. Entonces, vos tenés ciudadanos que siguen queriendo lo mismo que hace 2 años y pico, que es, júntense, solucionen, gestionen. Digo, y ahí está el desafío. Claro, al principio vos me preguntabas, Pablo, sobre el fondo. Bueno, evidentemente yo veo una sociedad aturdida, ¿no? Después de una vuelta al Fondo Monetario. Habrá que ver cómo reacciona esa sociedad ante ese cimbronazo. Y el desafío del gobierno, por supuesto, es, en algún punto, intentar tener una agenda más propositiva. Claro, pero al margen de esa lectura, o sea, la gente va a medir eso, cómo le va con su bolsillo, me parece, que va a ser la realidad. O sea, volvimos al fondo, bueno, en 6 meses estoy pagando mucho más alquiler, las expensas se me fueron al diablo, el costo de los alimentos, el crédito que tenía no lo puedo seguir sosteniendo, o todo lo contrario. Por supuesto que la cuestión económica en toda elección en Argentina y en gran parte del mundo tiene un peso relevante. También digo, esto lo hemos hablado en otras oportunidades, cuando uno mira los mandatos electorales, o sea, yo llamo mandato electoral a esa gran pregunta que se intenta responder en una elección, ¿no? Uno va rascando, va encontrando y siempre en algún punto llega, bueno, ¿qué se juega en esta elección? Y uno mira las últimas elecciones y lo que se jugó tuvo más que ver con la política que con la economía.
Con esto no digo que la economía no importe para nada, pero digo, para poner un ejemplo concreto, en el 2013, lo que se jugaba y la pregunta era, bueno, ¿quién es el que le puede poner un límite al kirchnerismo? Porque si el kirchnerismo gana, va por la reelección. Claro. Bueno, Massa cumplía en ese momento con las condiciones para hacerlo. 2 años después no las cumplió más y fue Macri el que pudo representar eso. En 2017 pasó un poco lo mismo. La campaña fue, bueno, a ver quién le pone un límite a Cristina. Claro. Entonces, entonces tuvo que más con la política. Entonces, creo que en algún punto el gobierno, pensando en el año que viene, en la elección del año que viene, va a necesitar forzar y llevar la elección a una dinámica política. Digo, a que el mandato sea político. Por supuesto, sin crisis económica, a los oficialismos les va mejor, eso es evidente. Claro. Digo, pero me parece que ahí está el juego, ¿no? Bien. Muy bien, este programa tiene un cierre especial que presentamos de esta manera. Miren qué color, hermoso. De este San Felicien. Es un Chardonnay elaborado en roble 2016. Para mí también hay. El anfitrión también. Juan, gracias por venir. Gracias. Un gusto. Bueno, a ver, vuelvo a lo que hablábamos antes y me parece que de esta crisis de la dirigencia política aparecen 2 nombres, me parece, para analizar con vos. Uno es, en el desgaste, quien menos pierde es Vidal. Pierde, pero pierde menos. ¿Por qué? Esa es buena pregunta. Me parece que tiene un vínculo distinto con buena parte de la sociedad. Vos te das cuenta cómo hay cierta empatía desde lo personal con Vidal, que al presidente le cuesta más. El presidente es mucho más eficiente siendo lo que es un ingeniero que hace cosas. Claro. ¿No? Digamos, Cambiemos encontró en la obra pública la llave para entrar a ciertos sectores más populares, que eso se suma a esa importancia estructural de la obra pública y a la particularidad del vínculo de Vidal con este electorado. Entonces, a partir de ahí me da la impresión que, y esto también pasaba en gobiernos anteriores, que juega eso y juega una idea en donde muchos bonaerenses culpan al intendente o culpan al presidente en función de sus problemas y tal vez el gobernador tiene un poco menos de responsabilidad. Porque parece como que la obra pública la capitalizan Vidal, Larreta en la ciudad, que hace mucho, pero no Macri, cuando su ministro de transporte es el que anda por todos lados inaugurando cosas. Yo creo que es compartido. Es compartido, sí, es compartido. No veo esa diferenciación. Sí veo, y sobre todo pensando en desde dónde se van a crear ciertos márgenes de ajuste y se habla un poco de cierto freno en obra pública, me parece relevante para seguir, porque uno de los pilares que han explicado este gobierno en términos de percepción pública tiene que ver con eso. Claro. Tiene que ver con esta idea de yo salgo de mi casa y veo obra pública nueva. Sí. Entonces, ese ha sido un pilar explicativo del gobierno y por eso hay que ver cómo sigue en el futuro, si esto merma. Claro. Y por otro, lo que también está ocurriendo es que al gobierno, digamos, el gran paraguas explicativo de la imagen del gobierno fue ciudadanos que responsabilizan al pasado, ¿no? La herencia. Sí, claro. Disconformes con el presente, pero esperanzados con el futuro. Sí. Lo que generó el tema FMI, sumado al tema tarifas y sumado a que hace 45 días que venimos discutiendo sobre temas económicos, es que el futuro esperanzador ha mermado de manera considerable. Entonces, ahí por primera vez vos tenés un cambio interesante en el gran paraguas explicativo del gobierno. Claro. Y hay que ver cómo puede salir de esa paradoja, ¿no? Bien. Ahora, suponiendo que se remarcara toda esta cuestión de el enojo, el descrédito de la clase, el enojo de la gente y el descrédito de la clase política, ahí empieza a aparecer lo que aparecen quizás en otros países, como en Italia, que aparecen políticos desconocidos, y ahí aparece el nombre de Tinelli, ¿no? Como el que no tiene lugar ni en el peronismo ni en el macrismo, obviamente, y que puede llegar a ser la resultante del enojo de un montón de gente desde la antipolítica, si querés. Sí, mira,
Es interesante analizar los ejemplos internacionales, porque la verdad que uno aprende mucho. Claro. El caso de Italia es un buen ejemplo Claramente. de cómo el norte y el sur se juntaron, apareció un presidente, un primer ministro que hoy era completamente desconocido. Sí, sí. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ocurrir para que los outsiders tengan sentido? Yo digo, vos lo dijiste, tiene que haber enojo. Sí. Y a mí me gusta siempre mirar la sociedad olvidándonos de los que están convencidos del voto a Macri, olvidándonos de los convencidos del voto al peronismo, de los convencidos del voto a Cristina, de los convencidos de la izquierda. Digo, vos vas sacando todos esos y no te quedan muchos, 15, 20, 25% te quedan. Vos tenés que mirar a esos, porque esos son los que te definen la elección. Claro. Son los que se acercaron a Cristina en 2011, a Sergio Massa en 2013, a Cambiemos en 2015, en 2017. Sí. Y en esos argentinos yo los noto a ese porcentaje aturdido y en parte desencantado. Claro. No los noto enojados. Y vos dijiste el enojo, que me parece un factor fundamental. Sí, sí. Digamos, para que el outsider tenga lugar, tiene que haber enojo prolongado con todo lo establecido. O sea, vos no ves hoy que el enojo sea algo marcado, ¿sí? Dijiste otra palabra que lo define mejor. No, desencanto, frustración, exactamente, si querés. desencanto. Aturdidos por la situación. Yo los veo, lo noto ahí. Entonces, el desafío es cómo el gobierno hace cómo se vincula con esos argentinos que de vuelta son los que definen elecciones. Claro, ¿no? Pero el desencanto lo sacás a partir de mejorar algunas cuestiones de la economía, no solo con la aparición del cuco que es Cristina. Por supuesto. Ahí está. Pero siempre los oficialismos tienen la botonera, ¿no? Hay que ver qué botón tocas, qué palanca tocas, pero lo que hay que seguir de cerca es a ese porcentaje, 15, 20, 25, no es mucho más que eso. Claro. Y cómo se sienten con la política en general, con las opciones, porque muchas veces lo que ocurre, Pablo, es que a la demanda social la ordena la oferta electoral. Claro. Vos hoy lo que tenés es que no tenés una oferta electoral clara. Por eso te iba a preguntar, fuera de Cristina y fuera Macri, no aparece nada en la discusión presidencial. Bueno, aparecen actores políticos que todavía les cuesta encontrar su lugar en este mundo binario, ¿no? ¿Cómo quién? No, digo, el peronismo no kirchnerista, si querés. Claro. Ahora, ¿cuál es el tema de parte de ese peronismo? Que la ciudadanía ya se definió 100% respecto a Cristina. Claro. Hay un montón que la rechazan mucho y hay pocos, pero fuertes, que la apoyan fuertemente. Pero ya están definidos, no hay argentinos ambiguos respecto a Cristina. Sí. El peronismo, la oposición no kirchnerista, si querés, todavía no termina de resolverse en función de Cristina. Claro. Si van a plantear una gran primaria, si la van a dejar afuera, si van a ir con un candidato de unión. Digo, todavía sigue siendo el tema de discusión, que en algún punto fue el mismo tema de discusión que tuvo la oposición. ¿Te acuerdas cuando ganó Cristina en 2011? Sí. Todo el resto de la oposición ahí terminó en una discusión interna de micromundo político y sin darle respuestas a la ciudadanía. Claro. Digo, ahí está el enorme desafío de esos. Sí, yo coincido totalmente con eso, pero me parece que si la economía no mejora sustancialmente en el arranque de 2019, va a ser una paradoja, ¿no? El único político que con chance de ser reelegido, de ser presidente, que va a ser la reelección de Macri, asuma casi porque enfrente no hay nada. Bueno, es que a ver, por eso digo que a la demanda la ordena la oferta, ¿no? Claro. No es lo mismo como cuál sea la oferta política. Claro. Y ahí también te habla de más chances o menos chances. Y también te habla de mandatos. Claro. Entonces el desafío es entender antes de tiempo cuál es el mandato ciudadano, cuál es el mandato social, cuál es la pregunta de esa elección. Si vuelve a ser la pregunta, si se vuelve a plantear en términos de kirchnerismo antikirchnerismo, claro, probablemente tenga Macri buenas chances o mejores chances de obtener mejores resultados. Claro. Si la pregunta ya tiene mucho más que ver con, bueno, esto es una discusión de lo que Macri prometió con lo que Macri cumplió, bueno, habrá que ver de acá a ese momento qué botones y qué palancas toca el gobierno para acercar ese gap. Bien. ¿No? Muy bien. Juan, gracias por venir. Un gusto. Siempre saludable. Como y siempre. Bueno, obviamente, de acá a la elección presidencial 2019 te vamos a tener varias veces más. Seguramente. Muchas gracias. Adiós. Bueno, muy bien. Yo quiero brindar por el debate que la Argentina sostiene con el tema del aborto, porque me parece que es necesario y saludable. Y como siempre, brindo por Isabela.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Vení a Escobar y disfrutá del paseo de las esculturas al aire libre, la granja educativa Don Benito, el jardín japonés, el museo del tren, el polo gastronómico Calle Mendoza y mucho más. Entrá a www.escobarturismo.tour.ar. Escobar florece. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En Córdoba, los gasoductos troncales están 100% en obra o terminados para llevar gas natural a todos los cordobeses. Córdoba está fuerte. Gobierno de la provincia de Córdoba. La cloaca creo que es un avance bastante grande, no solo por el hecho económico, sino también de liberarse un poco más y no estar pensando constantemente si se va a tapar o no se va a tapar el baño. Creo que cualquier barrio merece progresar de alguna manera, teniendo todas las necesidades básicas.